Nueva York, arriba. Fui creado para adorar, marcado desde la eternidad. En ti está mi identidad. Cristo Jesús, me haces feliz. Valesca. ¿Qué tal? Muy amada familia, qué gusto saludarles. Estamos aquí puntuales como cada semana. Este equipo de edificadores que les amamos, muy contentos por estar juntos para colaborar en que los hijos de Dios cada vez tengamos un mayor entendimiento de nuestra realidad en Cristo. Así es que siéntanse muy bienvenidos. Le voy a pedir a las personas del panel que nos hagan el favor de compartir. Yo ya compartí, esposa. ¿Usted ya compartió? Platíqueme. Sí, ya compartí. Ya estamos atentos, expectantes de poder conocer y entender la verdad presente, lo que nos corresponde como hijos para poder disfrutar. Entonces, si no, no lo podemos disfrutar. Así es que estamos bien contentos. Ya hay muchas personas conectadas. Saludamos ahí a Yolanda Trujillo de Colombia. Saludamos al ingeniero Arreta, a Gladys Adams. Jesús Arturo Jiménez también nos está recibiendo. Así es que mientras iniciamos le damos un fuerte abrazo, un abrazo gordo a todos ellos, a Silvia Cufré desde Mar del Plata, Argentina, y bueno, los que se van a ir conectando, les agradecemos mucho su confianza y vamos a pasar un buen tiempo entre todos estos edificadores entendidos y con un corazón bien correcto. Así es que bien contentos de estar aquí y me voy por el orden aquí de los que están apareciendo. Pastor Sergio, ¿cómo estás? Un abrazo hasta Delicias. Muy bien, también aquí compartiendo la transmisión. Les saludamos a los panelistas y también a todas las personas que están conectadas. Les invitamos a compartir esta transmisión para llegar a más personas. Y pues bueno, siempre lo digo, pero es un gusto, un placer estar aquí con todos ustedes y para poder compartir lo que el Señor nos ha revelado, pero también recibir la revelación de todos los panelistas y lo que comparten las personas. Claro que sí, mi querido Pastor Sergio. Ahora vamos con el doctor Rafael Ugarte, hasta Delicias, que lo veo rejuvenecido. Lo veo muy bien, doctor. ¿Cómo está usted? Me siento bastante bien y con un gran gusto de verlos a ustedes. Y recordando rápidamente hoy la escritura en la mañana que decía el Señor que cuando le dijeron que venían su padre y sus hermanos, él dijo: mi padre, mis hermanos, mi familia son todos aquellos que oyen a mi padre y hacen su voluntad. Ustedes son mi familia. Así es, así somos una familia y la verdad muy bonita. Mi querido Nacho Mireles, ¿cómo estás? Hola, pastor, ¿qué tal? Buenas tardes, pastora. Pues bien, gracias a Dios, aquí estamos ya puestos para recibir un saludo a todos con mucho cariño y pues bueno, aquí estamos. Qué bueno, saludos allá, un fuerte abrazo hasta Tampico y ahora nos vamos ahí cerquita de ti, hasta Veracruz con Luz, la pastora Luz y con el pastor Elodio. ¿Cómo están? Elodio, esa camisa azul, parece que nos pusimos de acuerdo y como que no va, pero bueno, ahorita platicamos de eso. Un abrazo, ¿cómo están? Bendecidos, apóstol, bendecidos aquí, con expectativas también, bendiciones también a los panelistas y bendiciones también a los que están conectados a este programa. Así es, y ahora nos vamos ¿hasta dónde? Nos vamos hasta San Diego, ahí Yoki cambió todo su escenario, me asustó un poco, pero bueno, es un escenario modernista. ¿Cómo está mi querido Yoki? Estamos felices, estamos contentos y expectantes de seguir creciendo y avanzando en esta verdad que nos ha posicionado y estamos seguros de que el que comenzó esto lo ha de seguir formando en nosotros. Así es, mi amado Yoki. Jorgito, no sé qué decirte porque mira, la verdad te he visto muy carnal últimamente, porque como ganó el Cruz Azul, te siento con cierto nivel, pues no sé, como de soberbia,
Mira, ahí está. ¿Qué más puedo decir? Pero bueno, así te queremos, Jorgito. ¿Cómo estás? Un abrazo hasta Iztapalapa. Nos van a castigar por dar malos anuncios, Pastor Jorge. Ya hasta me gané un regaño de la pastora Rosy, ya ves, ya ve, apóstol, no nada más a usted, a mí también ya me tocó. Pero un así abrazo a todos. Así te pues, queremos, Jorgito. ¿Qué le vamos a hacer? Así te queremos. Ya hasta se me fue, estaba yo escribiendo y no sé por qué se me fue en un comentario, puse un abrazo cariñoso a la amada familia en el mundo pollo, yo no sé por qué salió ese pollo ahí. No hablemos de pollo, Jorgito, por favor, hombre. No, no me podía quedar callada. No seas así, Jorgito, por favor, hombre. Tanto que te queremos, pero ahora nos vamos hasta Denver. Parece que traen ahí a Pedro, no sé, lo traen paseando, lo sacaron de la casa un rato. Pedrito, qué bueno que te dé el aire un rato. ¿Cómo estás, Pedro? Sí, apóstol, contentísimo porque me tocó baño y me tocó paseo. Entonces hoy es día de fiesta para mí, pues hay que aprovechar. Oiga, qué bueno, Pedro, un abrazote, qué bueno verte otra vez. Gracias, apóstol. Y hay que decirle al pastor Jorge que ahora le toca esperarse otros 23 años para el próximo título. Oiga, apóstol, y hablando del pastor Jorge, como que esa playera le aprieta un poco, ¿no? Al pastor Jorge. Sí, se ve un poco más prieto, pero así lo queremos también. Y ahora nos vamos con Albert Pavón, que lo veo como a la defensiva, no sé por qué. No sé, Albert, ¿qué es lo que temes que ocurra o qué? ¿Cómo te va, mi querido Albert? Apóstol, familia, a todos un fuerte abrazo y que viva el Cruz Azul. Vas a ver, Albert, vas a ver, eso no se vale. Le estás dando un espaldarazo ahí a Jorge, ¿eh? Ese es mi amigo Jorge. Y Kenneth, amado pastor Kenneth, qué bueno, ya te vemos más estable la señal. ¿Cómo estás, mi amado Kenneth, allá en Barcelona? ¿Qué tal? Saludos, apóstol, pastora y a todo el panel. Todo bien por aquí, gracias a Dios. Expectantes, saludamos a toda la audiencia también. Y nada, nuevamente un privilegio estar aquí y preparados para aprender y renovar el entendimiento. Claro que sí, para eso estamos como equipo y como familia, sin ninguna pretensión individualista, ni mucho menos, más que llevar la verdad a los que ya están en Cristo para que la puedan disfrutar. Hoy vamos a continuar un tema. Sí, ¿alguien quería comentar algo? No, muy rapidito nada más, pues sí, para ahora como ya no le podemos dar carrilla a Jorge, pues decirle nada más al pastor Albert que el día de ayer los Lakers de Los Ángeles perdieron 115-85 contra los Soles de Phoenix. Albert, te hubieras puesto otra, te hubieras puesto la del Atlético de Madrid, hombre. O del Villarreal, que está ahora muy fuerte. Ah, sí es cierto, hombre. Sí. Pero bueno, vamos a iniciar, mis amados. Qué importante disfrutar la libertad que tenemos en Cristo, qué importante entender esa libertad, qué importante también cuidar esa libertad. Dice la Escritura que esa es una obligación nuestra. Eso ya no, el Señor ya nos hizo libres, ¿verdad? En la redención, pero tenemos una exhortación del apóstol Pablo a los Gálatas de permanecer libres con la libertad con la que Cristo los ha hecho libres. Entonces, desgraciadamente, pues sabemos de que muchos hijos de Dios no disfrutan de esa libertad por estar en un sistema que les oprime. Pero también yo he visto a través de los diferentes lugares que se visitan, en foros donde también somos invitados, que las personas que están queriendo salir de esos sistemas, pues también les han dado una mala información acerca de las congregaciones de gracia, de reino, y les informan que son congregaciones donde no se predica el gobierno de Dios. Generalmente esa información se las dan a ellos para mantenerlos ahí, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Chihuahua, nosotros hay personas que se comunican con nosotros para decir que ellos quieren asistir. Ya cuando tenemos una plática ya más formal acerca de esta decisión que están tomando, pues hemos notado que tienen una preocupación genuina de llegar a un lugar donde ellos creen o les han dicho que privilegiamos el desorden, privilegiamos la indisciplina
y privilegiamos el libertinaje. La realidad es que nosotros somos entendidos en reino, no solamente somos entendidos en gracia, porque gracia y reino operan al mismo tiempo en la verdad presente, y nosotros podemos decirle a las personas que están en esta transición, que están tomando decisiones, como fue lo que hablamos el último programa, de impulsarlos a salir de sistemas que los tienen pues controlados o amenazados, decirles que los que enseñamos gracia, justicia, reino, nuevo pacto, consideramos muy seriamente el gobierno de Dios en nuestras vidas y en nuestras congregaciones. Mi querido Kenneth, ¿por qué es tan importante hablar del gobierno de Dios tanto en nosotros como en nuestras congregaciones? Y espero que alguien más levante la mano después de mi amado Kenneth. Muchas gracias, apóstol. Nuevamente saludos a todos. Bueno, yo creo que es importante, entre otras cosas, porque el reino y el gobierno de Dios debe entenderse que comienza primero en nosotros. Si nosotros vamos a hablar acerca de la extensión de un reino, que es para lo que hemos sido llamados, y tenemos el privilegio, porque eso es lo que es, un privilegio de poder formar parte de ese plan y de ese propósito de extender el reino de Dios en la tierra, primero debo renovar mi entendimiento para que ese reino comience en mi propia vida. Y también porque, como lo que venimos comentando estas últimas semanas, para evitar un desorden, para evitar una vida que nada tiene que ver con la gracia, sino que tiene que ver con un libertinaje o que tiene que ver con cualquier otra cosa, para evitar todo eso precisamente es donde entra el entendimiento del gobierno y del reino de Cristo en mi propia vida. Por eso que es tan importante que sepamos que cuando entendemos gracia, que damos de verdad gloria a Dios por este entendimiento, pero que todo esto va más allá. Va a la persona de Cristo, al entendimiento de conocer a Cristo, de crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de formar parte de ese propósito, de renovar el entendimiento, porque el proceso en el que todos estamos involucrados es precisamente en el proceso de renovación del entendimiento para experimentar una transformación del alma. Hay una mentalidad, hay unas emociones, hay un carácter que debe vivir. Pero por favor que se entienda cuando digo debe, no como una obligación, sino como un resultado de una naturaleza. Todas esas cosas deben vivir sometidas al reino de Cristo en nosotros. Ahora solamente quiero apuntar esto. Entendamos bien, el que Cristo gobierne en nosotros no es algo que nosotros debemos forzar, no es algo que nosotros tenemos que trabajar durísimo para que eso pase. Es simplemente permitir que la palabra de Cristo, la palabra de gracia, la palabra del reino renueve nuestra forma de pensar para que se acabe manifestando todo lo que realmente ya tenemos en nosotros. Por lo tanto, Cristo es nuestro Señor, pero ese señorío se va a ir manifestando conforme renovamos el entendimiento con la palabra correcta, con programas como este y con otros programas que podemos ver o en nuestras diferentes reuniones. Así es, mi amado Kenneth. Definitivamente este gobierno de él es disfrutable, altamente disfrutable, a comparación de un sistema de control que lo que hace es minar la identidad de las personas, pero el gobierno de Cristo es disfrutable, es algo que los entendidos disfrutamos y que trabaja sin tener que forzar nada en el creyente, porque esto está ligado a su naturaleza. ¿Por qué también es tan importante aprender del gobierno de Dios en nuestras vidas y en nuestras congregaciones? Adelante, mi amado Albert, y no sé si hay alguien más para saber que alguien quiere hablar después. Y nuestro amado Pedro. Adelante, Albert. Apóstol, es muy interesante y doy gracias al Señor por estos espacios donde nos unimos con el único compromiso de aclarar, de sumar luz y de exponer lo que por gracia de Dios se nos ha dado para administrar. No lo hacemos desde ninguna jerarquía y motivados para que en la iglesia haya una imagen más exacta, más nítida y más clara de Cristo en nosotros. A veces a mí me ha tocado personas que me han dicho, pastor, es que yo estoy acostumbrado a que me den instrucciones claras
a que me pongan tareas, a que me supervisen. Y yo le dije, mira, realmente, cuando hay un supervisor en tu vida, una persona que te rige, que te supervisa, tú trabajas para que esa persona vea virtudes y vea cosas en ti para que te apruebe. Y tal vez te ponga un 9, pero no tiene sentido ignorar la vida interior para que haya un maestro exterior, porque eso es un pensamiento del antiguo pacto. Tú no puedes ignorar la vida interior. Entonces yo creo, apóstol, que esta enseñanza, cuando se crean esos conceptos distorsionados que dicen que si nosotros somos blandos con el pecado, que si somos libertos, que si usamos de libertinaje, evidentemente es porque se está ignorando una vida interior la cual nosotros tenemos en cuenta. Y ahora, entendiendo esta posición tan firme, yo prefiero, si tuviese que escoger, equivocándome al amar a una persona tal vez incorrecta, ¿verdad?, que condenar a un justo. Yo prefiero equivocarme amando que no equivocarme condenando. Y es lo que pasa. ¿Cuántas personas heridas porque tal vez una persona de jerarquía o de una posición ministerial les han condenado por las cosas visibles, ignorando un corazón correcto, una motivación correcta? Entonces nosotros estamos comprometidos, evidentemente los edificadores que formamos parte de este espacio y algunos que no están, estamos comprometidos con enseñar a la gente a vivir y administrar una vida, administrar como aquella parábola cuando Jesús dice que le dio a uno 5, a otro 2 y a otro 1 y se fue por un tiempo. Eso es lo que ha hecho, se nos ha dado una vida y un día pues entregaremos cuenta de lo que hemos hecho en esa vida. Pero tenemos que saber que estas personas que a la que se le dieron 2, 3, 1, multiplicó o incrementó en esa misma sustancia, y es lo que nosotros hacemos. Nosotros queremos incrementar la vida que se nos ha impartido y no tal vez buscar la aprobación de una institución, ¿verdad?, la cual no estamos en contra y no es incorrecto, pero sí sabemos que hay una vida interior, un hombre celestial, un hombre de origen del espíritu, y en eso es que estamos nosotros enfocados y por eso trabajamos, y ese es el compromiso que nos mueve. Excelente, mi amado Albert, y me gustó mucho tu análisis, porque la escritura dice que el trigo y la cizaña crecen juntos. Entonces, el mensaje hacia el trigo es un mensaje de gracia. El mensaje hacia el trigo es un mensaje de que reconozca su naturaleza. El mensaje hacia el trigo es un mensaje de saberse ya acepto en el amado. Y aunque haya cizaña, no podemos edificar al trigo como si fuera cizaña. ¿Por qué? Porque entonces vamos a incurrir en una mezcla de mensaje, a veces gracia, a veces condenación. Esto no puede ser posible en los entendidos. La cizaña tarde o temprano se dejará ver y tarde o temprano recibirá la corrección natural de Dios, ¿verdad? Porque Dios es un Dios justo, no estamos hablando de castigos, estamos hablando de ley de la siembra y la cosecha, estamos hablando de que también Dios también va a traer claridad en muchos aspectos de la vida de otras personas o a través de otras personas, pero el mensaje no puede variar porque cometeríamos ese error que dice Albert. Definitivamente debemos privilegiar el equivocarnos en el sentido de no condenar a los que Cristo ya justificó. Así es que gracias por esa reflexión y nos vamos con nuestro amado Pedro González. Que la gente no tenga miedo, Pedro, de llegar a nuestras congregaciones. No vamos a impulsar el pecado y no vamos a impulsar el desorden, ¿verdad, mi amado Pedro? Absolutamente, apóstol. Creo que ese es columna vertebral del asunto y es el modelo correcto en el orden correcto, porque creo que se ha desviado muchísimo el orden, justamente. Se ha priorizado una conversión que para nada es bíblica, que para nada es correcta. Con esto me refiero a que la gente se le pide
recibir a Jesús como su Salvador. Y realmente lo que uno puede ver bíblicamente a partir de Romanos 19 es que no hay tal cosa como recibir a Jesús como su Salvador. A Jesús se le recibe como el Señor, y entonces empezamos en el orden correcto. Se le recibe como el Señor para que pueda operar como Salvador. Inmediatamente se recibe a Él como el Señor, empieza a operar como Salvador. ¿Por qué? Porque ahora todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se pone bajo el señorío y bajo el gobierno de Jesucristo nuestro Señor. Por eso el apóstol Pablo remarca una... Parece que se cortó la transmisión de nuestro querido Pedro. Ahorita lo vamos a recuperar. Qué importante que siempre Jesucristo tiene esa doble función, Señor y Salvador. Adelante, Pedro, se cortó. ¿Podrías retomar un poquito lo que estabas diciendo, mi amado? Sí, apóstol. Justamente se trata de el orden correcto. Porque como decíamos a partir de Romanos 19, no hay tal cosa como un Jesús Salvador. Es Jesús Señor para ser Salvador. Entonces, a partir de ahí, toda nuestra cosmovisión de vida cambia y empieza a ser ahora intelecto, voluntad y emociones, nuestros bienes o todo lo que llamamos nuestro, ahora están al servicio del Señor, pero en el Señor. Esa es la posición es en Cristo. Y entonces, edificando en esa posición correcta, como le digo, la cosmovisión cambia y nuestro entendimiento cambia. Y ya no hay posibilidades, es que no hay, en esto hay que ser claro, no hay posibilidades de que el que está en esa posición, el que está en Cristo, se salga de ese carretel. No hay posibilidades. Está en el camino, ya no se va a salir. ¿Por qué? Porque no es una influencia externa tratando de mantenerlo en el camino, es una influencia interna desde adentro que lo mantiene justamente en el camino de una forma natural, no forzada, como bien lo dijo el pastor Kenneth, no forzada, porque esto no se trata de tengo que, no, esto se trata de Él fluye en mí, y justamente porque Él fluye en mí, yo voy en el camino correcto, hago lo correcto, pienso lo correcto, hablo lo correcto y manifiesto su vida, que es al final de la hora, la vida Zoe, que es el mayor nivel de vida que podemos apreciar. De manera que es simplemente cuando hablamos de el Evangelio del Reino en el Nuevo Pacto, el Evangelio del Reino en la gracia, estamos hablando de edificar en el orden correcto. Él como Señor, nosotros como sus hijos, por posición ganada, por posición no ganada, sino otorgada. Y esa posición ya una vez otorgada, no se va a perder solo porque sí. Y eso es un fluir natural del Espíritu en nosotros. Muchas gracias, mi amado. Y por supuesto, el señorío de Él es disfrutable, enormemente disfrutable, porque el señorío de Él nos previene de vivir una vida carnal que trae un costo elevadísimo. Lo que pasa es que no hemos aprendido, o hay mucha gente que no ha aprendido a vivir en su señorío, porque ha aprendido a vivir más bien por presiones externas, como decía Albert, a quedar bien con un hombre, en vez de disfrutar lo que nuestra naturaleza disfruta espiritual, que es ese señorío precioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Pastor Sergio, adelante. Creo que de ahí la importancia, ¿no? De entender cuando en la Escritura dice Cristo vuestra vida. Debemos de entender que somos una unidad orgánica con Cristo. No podemos actuar de manera acéfala, ya que Él es la cabeza. Y generalmente dentro de la teología evangélica se ve a Cristo, o al menos aún y cuando a veces se menciona en versículos de que somos uno mismo, un mismo espíritu, se ve a Cristo como algo externo, como alguien que viene de pronto cuando lo necesitamos, cuando viene a solucionar alguna cosa. Entonces, creo que es esencial y básico entender que si Cristo es nuestra vida, pues tiene que ser el gobierno de Cristo el que se manifieste a través de nosotros, y nosotros siendo cuerpo, manifestar lo que los pensamientos de la cabeza, que es Cristo, mandan como señales al cuerpo. Amén, mi querido pastor Sergio. Jorge, ¿por qué disfrutas tú de ese señorío y luego lo llevas, ese señorío, a la congregación que Dios te ha dado para edificar? Porque sí tenemos que quedar claro, este señorío lo disfrutamos en lo individual, pero también lo enseñamos en nuestras congregaciones. Es importante que la gente que está transicionando no crea que va a llegar a lugares donde no hay orden. Al contrario,
un orden correcto. Adelante, Jorgito. Sí, sí, gracias, apóstol. Saludos a todos. Un abrazo azul a todos los que nos escuchan. Iba a decir esto también, esta pregunta que usted me hace de disfrutarlo, me parece que es muy importante, porque yo estaba precisamente ahorita anotando algo que me parece relevante en esta edificación correcta, en el diseño. Usted decía, ¿qué le podemos decir a esa gente que tiene siempre o tiene muy frecuentemente esas inquietudes de llegar a congregaciones pues del Evangelio, del Nuevo Pacto, y que ellos están acostumbrados, como creo que decía el pastor Kenneth o Albert, no recuerdo, que comentaban que están acostumbrados a que les den indicaciones, a que se les tenga que decir lo que tienen que hacer. Yo lo que veo aquí que es clave para disfrutar, es que esto sea producto de una vida, o sea, es resultado, esta edificación, ¿qué nos da como resultado? Cómo se edifica y se hace en la persona, se ayuda, voy a decirlo así, a que Cristo sea formado en ellos, a que la vida de Cristo se expanda, se extienda. Entonces, lo que empieza a producir esa vida es santidad, es justicia, o sea, que no tengan miedo porque la gracia y el gobierno de Dios no son contrarias, o sea, es que no puede existir el gobierno de Dios si no recibimos todo lo que nos ha sido por gracia. Por gracia nos fue dada la vida de Cristo, por gracia es que hemos sido perdonados, por gracia es que hemos sido justificados, por gracia hemos sido rescatados, hemos sido llamados. Entonces, es importante que nosotros podamos entender que en esta edificación correcta, lo que se edifica es la vida, apóstol, la vida. Entonces, si lo que hacemos fluye de nuestra vida, pues es disfrutable. Entonces la gente, como decíamos hace una semana, la gente va a poder ver en nosotros ministros normales, ministros que disfrutan lo que hacen porque no estamos obligados, porque no estamos bajo condenación, porque no estamos haciéndolo porque aunque el apóstol Pablo decía que era una imperiosa, una impuesta necesidad que él tenía de hacer lo que hacía, pero eso era por el entendimiento del propósito, porque también tiene que ver eso, porque existe una pasión por hacerlo. Cuando yo he visto, no sé, yo creo que a todos nos ha sucedido que cuando la gente ve, por ejemplo, que hacemos muchísimas cosas sirviendo al Señor desinteresadamente, la gente le revienta la cabeza, porque la gente piensa, es que seguro tu organización te da o esto X, la gente piensa 20,000 cosas, pero es una pasión que surge de entender el propósito y es un impulso sobrenatural de que está siendo edificada nuestra vida. Entonces, nuestra obediencia surge del poder de la vida que portamos. O sea, ese Cristo en nosotros se empieza a manifestar en obediencia, en santidad. Yo estaba poniendo aquí en mis notas, el resultado de esta edificación es una santidad, justicia y obediencia en el más alto nivel. O sea, están equivocados cuando piensan que si enseñamos la gracia es porque es libertinaje. No, no, no. La gracia es la incursión a la santidad de Cristo, a la justicia de Cristo, a la obediencia de Cristo. Y aparte, voy a decir eso, algo más lo que usted me preguntaba. Y aparte, disfrutable, porque disfrutamos obedecer, porque disfrutamos sujetarnos a Él. Ese es el gobierno de Dios. Y como dijo, creo, el pastor Kenneth, porque empieza en nosotros, empieza en nuestra vida. Y cuando surge de la vida de Cristo que nos habita, por ese Cristo que nos habita, pues entonces se ve de una manera natural. Y bueno, no se contrapuntea, voy a decirlo así, la gracia y el gobierno de Dios. Así es, mi querido Jorge. Está interesantísimo el programa y volvamos a lo que pasó en Génesis. ¿Cuándo viene el orden sobre la tierra? Hasta que primero llegó la luz. Nuevamente, cuando llega la luz, viene el orden y después viene la productividad. ¿Cuál es la luz? Salir de la ignorancia. La luz es esta luz primero interna, ¿verdad? Que está en nosotros ya porque Cristo es la luz, pero también la luz que tiene que ver con el entendimiento renovado de qué es la gracia, de cómo es el gobierno de Dios, de cómo nuestra voluntad se somete a la voluntad de Él en momentos aún cuando no entendemos, pero que es altamente disfrutable.
Cuando viene luz, viene un orden, pero en la religión es al revés. Se trata de imponer orden por dictadores sin traer ninguna luz. Entonces violenta todo el orden de edificación. Sigue mi amada esposa y luego nos vamos con el señor Albert y luego nos vamos a Monterrey con Manuel Alvidres, ahí que tiene un tiburón atrás de su cabeza, pero mientras sigue mi amada esposa y después de Manuel va el doctor Ugarte. Adelante, mi amada. Bueno, no sé si me voy a equivocar, pero tú me corriges, ustedes me corrigen. Creo que mi parecer, la congregación, el conjunto de esa eclesía, maduros, entendidos, es el reflejo, es la radiografía de aquel hombre entendido que es edificador, que es el que ha entendido, se le ha revelado, se le ha iluminado, está poniendo en práctica, pero también está disfrutando de todo lo que se le ha revelado. Entonces, creo que el grosor de las personas maduras, entendidas en la congregación, ellos mismos van a ser referente para otras personas y van a hablar, es que yo no estoy en un libertinaje, no estoy en una manipulación ni en un control, sino ve mi vida como es el reflejo del entendimiento de lo que el edificador me transmite por el entendimiento que él ha sido iluminado. Excelente, mi amada. Claro, este punto de referencia, cuando la gente llega a ese nivel de madurez, se convierten en referentes y entonces, si el edificador es congruente, pues ellos también han sido impregnados de aquello que un edificador maduro ha enseñado y no solamente enseñado, lo vive, porque nosotros podemos edificar con palabras muy bonitas, pero lo que nos respalda es el testimonio. Muchas gracias, mi amada, por esa aportación, excelente aportación. Vámonos con Albert. Adelante, joven Pavón. Apóstol, disculpe, no había pedido la palabra. Se la paso al pastor Manuel. Sí, adelante. Perdón, Albert. Hola a todos. Buenas tardes. Pues yo creo, apóstol, que algo que como congregaciones no hemos entendido, uniéndome un poquito a lo que decía Albert hace un ratito, creo que en el cuadro que nos pinta el mismo Jesús en Juan 15, cuando se refiere a la vid, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. A mí se me había enseñado, a mí todo lo que me habían dado de información era algún día recibir a Cristo como mi Salvador, pero nunca me habían hablado de esa doble posición, es estar Él en mí y yo en Él, esa doble permanencia. Entonces me la pasé muchos años viviendo, pensando que Él está en mí y luego todavía entendiendo el cuadro de que yo soy el que tengo que dar fruto y si no doy fruto, entonces vendrá el labrador y lo que se entendía como el labrador no era que Dios viniera y checara, sino el pastor viene y revisa qué es lo que estás haciendo, a ver si estás dando fruto. Cuando no está entendido el cuadro, cuando no se entiende de la manera correcta, entonces transgiversamos todo lo que es la vida del espíritu. Entonces, leyendo correctamente lo que dice es, si permanecen en mí y yo en ustedes, entonces esa rama, ese pámpano, llevará fruto, no dará fruto, sino llevará fruto, será un portador de un fruto. Y luego algo interesante que más adelante dice, entonces los que permanecen en mí y yo en ellos, llevará fruto y tendrá la capacidad de dar más fruto y mucho fruto. Dice, pero si son separados de mí, cuando dice separados de mí, no es literal que se arranque la rama, sino una de las virtudes de la vid o de las características de la vid es que si una rama que puede dar fruto, si esa rama cae al suelo, aunque siga viva, se separa de la rama original, entonces esa rama deja de dar fruto o no puede llevar fruto. Entonces, ¿qué es lo que hace el labrador? El labrador no llega arrancando la rama y la tira al fuego como menciona aquí, sino lo que hace es levantar esa rama, unirla al grupo, ¿para qué? Para que siga dando fruto. Entonces, ya cuando esa rama se une a lo demás, da fruto, mucho fruto, más fruto. Entonces viene el labrador que es Dios y observa si estamos llevando, si somos portadores de ese fruto, para así ser, se puede decir, beneficiarios de llevar más fruto y mucho fruto, pero no es el hombre por esfuerzo dando fruto,
no es el pastor el que revisa si está dando mucho fruto, si está dando fruto, sino para, sabes que vamos a arrancarlo, vamos a quitarlo de la posición donde está y ponerlo ya aparte, sentarlo un año de disciplina para que entienda y aprenda a hacer las cosas. Entonces creo que es un cuadro muy sencillo que está aquí dibujado, que Jesús mismo lo pinta, pero nosotros en congregaciones, una mentalidad todavía limitada, no lo entendemos a cabalidad qué es lo que está diciendo. No somos los que damos frutos, sino somos los portadores de ese fruto, que si Cristo es el árbol, Cristo es el fruto. Así es, mi amado Manuel, porque en el antiguo, en los evangelios se utilizaba esa alegoría de una manera, pero después de la cruz, nosotros estamos esa unidad orgánica inseparable de él, de tal manera que no hay nada que nos pueda arrancar de él. Ahora en el nuevo pacto, después de la cruz, el separarnos de él es una separación mental, cuando dejamos de privilegiar lo que él privilegia, pero orgánica nunca, porque el que se une al Señor, un espíritu es con él, dice la palabra. Muchas gracias, mi amado Manuel. Doctor Ugarte, adelante, lo escuchamos. Muchas gracias. Pocas palabras, no se me da mucho expanderme mucho, pero espero que me entiendan. Siempre que hablemos de estas cosas, del camino de la fe, de la enseñanza, de lo que estamos haciendo, de lo que se está logrando con nuestros congregantes, de lo que estamos enseñando y lo que podemos esperar, no debemos olvidar nunca el principio que la conversión es un suceso y que la madurez en la cual estamos involucrados nosotros debemos de entender que es un proceso y debemos, como decía ahorita el hermano, no porque alguien no está presentando unas obras buenas, pues ya hay que desecharlo. No, debemos recordar que es un proceso. Y desde luego, ese proceso debe ir en ascenso. Y quiero recordar de muchos años atrás, no sé si alguno de ustedes lo leyó o si en realidad ustedes no vivieron en la época antediluviana como yo, ¿verdad? Que era muy famoso un libro cuando yo me convertí que se llamaba El Camino del Creyente de Bunyan. No sé si alguien lo leyó. Iba nombrando y iba poniendo las diferentes etapas. El peregrino, ¿cómo se llama? El progreso del peregrino. Diferentes etapas y diferentes trampas y diferentes situaciones en que el peregrino caía, tenía que levantar para enfrentar otra. Entonces, nunca olvidar proceso con suceso, que eso es totalmente el cambio de naturaleza en nuestras vidas. Y otro recordatorio que viene al caso es que el apóstol Juan, cuando escribe una de sus cartas, se refiere a la iglesia en diferentes etapas de crecimiento. Os escribo a vosotros niños, os escribo a vosotros jóvenes y os escribo a vosotros ancianos. Entonces siempre debemos tener en cuenta que la etapa de madurez que se va a reflejar desde luego en una vida santa, consagrada, no es lo mismo para todos. Gracias, amado doctor. Yo creo que con todo esto, nuestra audiencia debe tener claro de que no estamos en lo más mínimo hablando de estar exentos de un gobierno. Pero también tenemos una audiencia que es la interna, una audiencia que ya ha aprendido de la gracia, ha aprendido de la vida del Espíritu y que en un momento puede cuestionar a un pastor por corregir. Puede cuestionar a un pastor por estar cuidando el orden en una congregación, el orden bien entendido. Y queremos decirle a todas esas personas que realmente en este reino es un reino de orden. Este es un reino que no se puede desligar del gobierno divino y que definitivamente cuando la expectativa es que los pastores cedan a todas las presiones de lo que la gente quiere, estoy hablando de los ya que están adentro, que los pastores cedamos en nombre del amor y ceder en asuntos tan importantes como la edificación correcta.
ceder en entender que la gente está en proceso y no se le puede dar un lugar de edificadores aún. Nosotros tenemos que permanecer firmes. En nuestra experiencia personal, continuamente hemos visto aquellas personas que no se les ha dado una plataforma, cómo reaccionan, algunos de ellos hasta violentamente, y llegan hasta calumniar a los pastores. Yo creo que no soy el único caso. Inclusive en esta misma red hubo gente que tuvo que salir porque cuando no se le dio la plataforma que quiso, se dedicaron a difamarnos a nosotros porque se descubrió realmente lo que ellos buscaban, una plataforma. Pero nosotros tenemos que tener claro, y espero que la gente lo entienda, tiene que entenderlo. No piensen los que ya están dentro de nuestra congregación que los pastores deben de tener una actitud débil en ningún momento. Pablo también exhorta a cada pastor que permanezca firme, que no negocie lo que es importante y que muestre el carácter de Dios en sus dos facetas, que prevalezca la verdad en amor. Amado Albert, qué importante es que aunque la gente no comprenda, nosotros tengamos un gobierno en la congregación y no permitamos todo lo que la gente quiere, sobre todo para detener la obra, buscar un protagonismo o no entender que todo esto se lleva en el orden celestial. Correcto. Apóstol, escuchándolo a usted, también vemos la naturaleza del gobierno de Dios se sostiene en base a lo que entendemos. Mira, cuando uno entiende la posición de gracia que se nos ha dado, siempre será la mayor fortaleza, la mayor vitalidad de la fe. Las células vivas de la fe son aquellas que se nutren del entendimiento. Es como el consejo de una madre, de un padre. Cuando el padre no está, la voz interior del consejo es la que nos instruye. Es esa capacidad instructiva. Y esa es la palabra es viva. La palabra es vida que nos enseña a gestionar correctamente. Evidentemente, la anarquía no existe en el reino. La anarquía es rebeldía en el reino. Nosotros no vivimos de forma anárquica. Nosotros vivimos sujetos al gobierno de Dios por medio de lo que entendemos. Hay códigos que nos rigen a nosotros de forma instructiva. Hay códigos que nos exhortan a nosotros. Y evidentemente, como decía la pastora Rosy, somos cartas leídas, somos cartas abiertas, somos el mensaje. Nuestra forma de vida es un mensaje. Por la gracia de Dios, somos lo que somos. Evidentemente, nosotros hemos querido y nosotros nos hemos sujetado a lo que hemos entendido. No necesitamos de condiciones, tal vez condiciones rígidas de entre nosotros mismos, que ya dice el apóstol que nada tienen, el apóstol Pablo, que nada tienen eficiencia contra los apetitos y contra los desórdenes de la carne. Pero es muy importante que la fortaleza de un edificador es lo que se le ha revelado. Es aquello que ha abrazado, es aquella vida intrínseca que gobierna, porque el pacto donde estamos parados es el pacto que nos gobierna, y esa es la vida. De ahí surge toda nuestra seguridad, de ahí surge el fruto. Incluso nosotros no tenemos confianza en nosotros mismos, no tenemos confianza en nuestra experiencia, aunque yo pueda ser más joven que todos ustedes, pero nunca nos confiamos de nuestra experiencia o de lo que sabemos. Nosotros tenemos toda nuestra confianza puesta en ese reino inconmovible que se nos ha revelado, en esa gracia que nos asiste, en esa gracia que es viva y que va absorbiendo todo lo humano, todo lo erróneo de nosotros. Vivimos en un proceso de transformación permanente. Por la gracia de Dios avanzamos con seguridad, no basado en nuestras cualidades, sino en la vida del Rey que nos asiste. Excelente, mi amado Albert, siempre puntual. Gracias. ¿Qué pasa? Y ahora nos vamos a pisar los callos nosotros mismos. ¿Están de acuerdo?
para que vea la gente que nosotros estamos en un proceso de aprendizaje también. Y la pregunta es para Pedro, un hombre con experiencia, un hombre entendido. Pedro, ¿qué pasa cuando nosotros, como pastores encargados de una obra, no ejercemos nuestra autoridad correcta? ¿Qué pasa cuando le damos la vuelta a tener que enfrentar los problemas? ¿Qué pasa cuando dejamos que el desorden impere? ¿Cuál va a ser el resultado? Esta pregunta te la hago porque muchas veces nosotros mismos, por temperamento, por guardar un quedar bien con la gente, no confrontamos el error. Y somos advertidos en la Escritura que esto lo tiene que hacer un hijo entendido. Yo quiero que la gente entienda qué pasa si somos permisivos en que se pierda el orden, en que se pierda el gobierno. ¿Qué es lo que ocurre, mi amado Pedro? Apóstol, viene sobre el cuerpo una enfermedad. Y esto va a sonar quizá muy duro, pero es una analogía entre lo que ocurre en el cuerpo físico versus lo que puede ocurrir en el cuerpo espiritual. Entonces puede levantar bacteria o virus en el cuerpo espiritual. Y eso va cundiendo. Y si el pastor, en su deseo excesivo de mostrar gracia, no tomara los correctivos necesarios para apuntar esas verdades, entonces esa bacteria va a ir comiendo lentamente el cuerpo. Y es peligrosísimo porque indudablemente cuando en una congregación se empieza a predicar gracia, se debe mantener ese equilibrio de no dejar perder el orden, de no permitir que las personas tengan un concepto. Esperaremos a Pedro que reinicie. Al cabo se quedó en una pose muy guapa. Vean nada más qué bárbaro, Pedrito quedó ahí como actor de Hollywood. Pedro, disculpa, se volvió a cortar un poco. ¿Podría recapitular? Sí, hablaba, no sé hasta dónde copiamos el asunto de la bacteria en el cuerpo. Y es que el cuerpo tiene esa respuesta defensiva, pero cuando la respuesta defensiva del cuerpo no está ahí, y estamos hablando en los hombros del pastor, que no puede reaccionar y no se da cuenta que se necesita un antibiótico, que se necesita una corrección, que se necesita un llamado de atención sobre algo, sin caer en legalismo. Entonces caemos en un exceso de gracia y eso afecta notoriamente la salud del cuerpo y en ese caso de la congregación. Es muy importante que haya balance en los pastores, muy importante que haya esa alerta y también que los pastores tomen esas salvaguardas en el sentido de poner en la congregación personas que sean atentas a lo que está pasando al interior de la congregación y pueden avisar, tener ese estado para cuando aparece eso que usted llamó la cizaña, pero que podamos tener detectado qué es la cizaña y aunque no se va a cortar, se puede ir edificando en la gracia, aunque la cizaña esté ahí, pero sin descuidar que está ahí, sin descuidar que permanece ahí y que puede llegar. La cizaña tiene el grave problema que aparece como muy cercana en forma al trigo. Entonces, yo veo que definitivamente es una labor imperativa de parte de los pastores el poder llevar a cabo ese paneo de la congregación para ver dónde hay un exceso, un malentendido de la gracia y poder tomar los correctivos necesarios, porque de lo contrario, bacteria va a venir y es un tremendo daño para el cuerpo. Excelente, mi amado Pedro. Realmente bien lo dijiste, no es que haya un exceso de gracia, es que hay un malentendimiento de la gracia, que entonces la gente que tiene agendas propias, pues tarde o temprano las da a conocer y afectan a los demás en la gracia. Fíjese qué interesante esto. Cuando hay una cizaña, nosotros podemos ir para entender esto, la importancia que un edificador o un pastor tiene también como alguien que corrige, que confronta en amor, lo vamos a ver en Hebreos. Cuando en Hebreos dice que tengamos mucho cuidado de que la gente deje de alcanzar la gracia producto de una raíz de amargura que brote entre vosotros, esta es una enseñanza que nos dieron muy mal. Nos enseñaban que la raíz de amargura era la raíz de la gente que se sentía mal, ¿verdad? O que estaba amargada.
Lo que está hablando en el contexto, se los dejo de tarea por si quieren investigar más, para que esto no quede como una imposición. Lo que estaba hablando el autor de Hebreos es cuidar a las personas que son una raíz de amargura en la congregación, para que con el mensaje que traían, que era el legalismo, que era el judaísmo, la gente dejara de alcanzar el entendimiento de la gracia. Fíjese cómo le da todo un sentido diferente, porque la gracia no se puede dejar de alcanzar porque Dios la otorga, pero sí se puede confundir, se puede dejar de alcanzar el entendimiento. Y lo que el autor de Hebreos dice aquí, cuiden mucho esas personas que trabajan como agentes distractores, como agentes que vienen a meter cizaña, agentes que vienen con unas agendas demoníacas. Entonces, esto yo lo quiero decir en descargo de mis amados pastores que están en esta red. Si en algún momento los congregantes de ustedes los han juzgado por ser firmes, yo quiero aportar como apóstol de esta casa en defensa de ustedes, porque ustedes tienen que permanecer firmes, tienen que permanecer atentos y tienen que ser personas que estemos viendo continuamente cómo no haya esas personas que dañan la visión, esas personas que son infiltrados para detener lo que Dios nos está dando. Pues si vamos a las advertencias que le hace Pablo a Timoteo, en los postreros tiempos habrá este tipo de personas que por falta de tiempo no lo leo, le está advirtiendo que esa gente va a llegar a la congregación, no le está hablando nada más de personas que están afuera, sino personas que llegarán y que no todas llegan con una intención correcta. No dejemos de confrontar lo malo en amor. Pero Pastor Jorge, ¿por qué no confrontamos? ¿Qué es lo que nos detiene a confrontar? ¿Qué es lo que nos ocurre para no corregir? ¿Por qué tenemos ese defecto a veces en nuestra gestión y luego pasamos con el Pastor Sergio? Sí, apóstol. Mire, la semana pasada, cuando terminamos nuestra transmisión, de repente nosotros en el tras bambalinas nos quedamos a veces, por ahí algunos pastores de los que estamos aquí en nuestra sala de Zoom, a comentar alguna cosa. Y precisamente la semana pasada, terminando el programa, nos quedamos y se comentaba algo muy interesante. Antes de comentar eso, yo encuentro ahorita rápidamente algunos motivos. Uno de ellos, le voy a decir, pienso yo, falta de carácter. Algunos edificadores vamos arrastrando una falta de carácter, y eso es porque también no dejamos que en plenitud Cristo se ha formado en nosotros. A veces pensamos que la iglesia es un lugar de gente bonachona, permítanme decirlo así, ¿o no? Y sentimos que tenemos que ser los más buenos de todos, hasta más buenos que Dios, y así nos queremos sentir y queremos que la gente nos vea, pero la verdad es que la iglesia es un lugar donde no es precisamente un lugar de gente bonachona. La iglesia es un lugar de reyes y sacerdotes que están cumpliendo el propósito del Padre y que siguen un diseño divino establecido. Entonces, me parece que un punto es que algunos, y me estoy incluyendo, tenemos una cierta falta de carácter. Entonces, urge que los edificadores nunca dejemos de seguir siendo formados en Cristo Jesús, que seamos formados, procesados, porque es necesario para la edificación. Otra parte, yo creo que también tiene que ver la doctrina, los incorrectos entendimientos, como el que estamos hablando, que este tema es extraordinario, que empezó, esta línea que llevamos desde la semana pasada, de definir esto de la gracia y el orden en el reino, que es importantísimo entenderlo. Pero iba a decir otra más que terminamos hablando la semana pasada, tras bambalinas, que era, ¿sabe qué, apóstol? La falsamente llamada ética pastoral. A veces por una supuesta ética de que no puedo decirlo porque esto, no puedo decirlo porque me voy a ver mal, no puedo decirlo porque van a pensar que soy así. Entonces muchas veces hay cosas que no nos atrevemos a decir porque supuestamente pensamos que no tenemos que hacerlo, o que nos estamos pasando de la línea. Pero yo quiero recordar lo que decíamos la semana pasada. No es en lo personal,
dejamos que Dios esté gestionando la vida con cada uno. En lo personal, dejamos que Dios esté gestionando con cada uno. No nos metemos, no somos, dijimos, ¿verdad?, metiches, pero en el diseño tenemos que ser firmes, porque si un arquitecto está tomando unos planos porque está construyendo lo que este arquitecto, en lo que está atento es que se hagan las cosas de acuerdo a los planos. Y allí se es estricto, incluso, se es firme, y ahí no hay de que llega un maestro de obra y dice, pero yo le eché 10 centímetros más a la losa. No, yo saqué un poquito más, la ventana la hice un poquito más grande. No pasa nada, no. Tiene que ser conforme al diseño, la edificación. Entonces, me parece que es carácter, me parece que es muchas veces el trasfondo doctrinal y también esa llamada ética pastoral, que también sería un tema de cuáles son los límites, ¿no? ¿Dónde está en dónde estamos dentro de la ética y en dónde se perdió? Claro, mi amado Jorge, como decíamos el programa anterior, no nos metemos en la vida personal, estoy de acuerdo, pero sí cuidamos la obra que se nos encomendó de manera corporativa, porque si no estaremos fallando, y muchas veces son fallas de carácter. Qué bueno que lo comentaste, mi querido Jorge, y claro, este tema lo vamos a continuar la semana que entra, que hay muchos puntos todavía por aclarar. Pastor Sergio, ¿por qué no corregimos? ¿Por qué no confrontamos? ¿Qué más son estos factores, mi amado Sergio? Sí, definitivamente hay un mal entendimiento de la responsabilidad, creo yo, pastoral, en el sentido de que a veces, miren, esto quiero abrirme, ¿no? Como en alguna ocasión decía usted, apóstol, lo que callamos los pastores, ¿no? Es muy diferente ver una óptica como congregante que ver una óptica como un pastor que tiene la responsabilidad de formar y de estar instruyendo a personas. Entonces, sí les pido a las personas que puedan entender en el hecho de que en muchas ocasiones cuando ya se llegó a una confrontación fuerte con una persona, muchas veces detrás de eso ya ha habido pláticas, ya ha habido situaciones donde se ha estado hablando, donde se ha estado tratando de corregir, pero luego hay personas que, como luego se les pudiera llamar en el ámbito del mundo y sobre todo en el ámbito de las adicciones, hay personas que son ingobernables y no se dejan gobernar por la vida del espíritu. Y en ese sentido, cuando se llega a una situación drástica, mucha gente no se da cuenta de todo lo que había previo a esa decisión. Y nosotros tenemos una responsabilidad como edificadores de cuidar a aquellos que no son maduros todavía, que pueden ser contaminados, como usted decía con el versículo, que pueden ser confundidos incluso. Y qué falta de integridad, creo yo. Discúlpenme que lo diga así tan claro. Pero yo creo que probablemente a muchos de ustedes les haya pasado que hay miembros en la congregación que están en desacuerdo casi con todo lo que se edifica y lejos de ser congruentes y de decir, no estoy de acuerdo con esto, me voy. No, están ahí para seguir escuchando, para seguir criticando y estar contaminando a la demás gente y poniéndola en contra. Entonces, sí se tiene que llegar a estas situaciones, se tiene que ser firme porque tenemos una responsabilidad como edificadores. Cada uno de nosotros, yo creo que el Señor en su momento nos va a decir, bueno, ¿por qué no corregiste esto? ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué si viste que estaban dañando mi cuerpo? ¿Por qué? Y no como una situación de condenación, sino a lo mejor aclarando puntos, ¿no? Podríamos decir. Entonces, sí le pedimos a la gente que entienda que en muchas ocasiones, cuando se llega a una situación de confrontación, ¿sabes qué es lo que pasa? Que en ocasiones, como en los sistemas autoritarios, en los sistemas legalistas, muchos pastorados sí son arbitrarios y de alguna manera manipuladores, pues a veces se cree que todo el mundo va a actuar de esa manera, pero un edificador bajo el orden correcto, bajo el nuevo pacto, va a edificar bajo el orden correcto y esto también implica orden. Quiero compartir rápidamente, apóstol, el versículo que usted nos dijo en una versión que Dios habla hoy y fíjese de qué manera dice: procuren que a nadie le falte la gracia de Dios a fin de que ninguno sea como una planta de raíz amarga que hace daño y envenena a la gente. Entonces, qué interesante, ¿no? Esto sí creo que debemos de tomarlo en cuenta en cuanto a la responsabilidad que tenemos y ser firmes en cuanto a la asignación que se nos ha encomendado.
Claro, es que todavía tenemos muchos versículos que no hemos entendido por tradición. Aquí no habla de una actitud, aquí habla de una persona que es una planta que contamina a los demás. Pero bueno, todos seguimos aprendiendo. Qué buena explicación, amado Sergio. Nos decía Albert aquí, nos decía Kenneth, también es porque a veces privilegiamos que la gente se siga quedando, aunque siga haciendo daño, para que no se vaya a otro lado. Y aquí perdemos, mi querido Kenneth, tú sabes, entonces se pierde la integridad por estar buscando números. ¿Cuántas cosas tenemos que corregir? Mire, mensaje final, porque se nos fue el tiempo de este excelentísimo programa. Yo quiero agradecer a cada uno de ustedes. ¿Qué programa de tan alto nivel, con un entendimiento correcto? Gracias, se les ama mucho. Para los que están por llegar a integrarse a esta revelación de gracia, que vienen con temor de que no hay gobierno, no es verdad. Por favor, estén tranquilos. Por favor, crean que nosotros como edificadores entendemos gobierno de Dios. Pero también este mensaje es para aquellos que están en nuestras congregaciones, que creen que no debemos corregir, que creen que nosotros no debemos intervenir. También quiero que entiendan y comprendan, corregir y confrontar es por causa principal del bien de todos los que sí están creciendo en Cristo y de la obra. Así es que este es el balance. El balance nunca será legalismo. El balance siempre es el gobierno de Él en nosotros y a través de nosotros. Adelante, Jorgito, tenemos unos segundos. Sí, nada más quiero dar un pasaje que todo el mundo conoce, pero es bueno recordarlo en este momento, Gálatas 1:10, pues dice el apóstol Pablo, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Excelente, Jorge. Esta obra es de Él, no es nuestra, y no podemos agradar al hombre primero, porque tenemos que agradarlo a Él como pastores, como edificadores. Primero es Él, primero es su propósito, primero es la vida del Espíritu que quedar bien con la gente. No podemos estar cambiando el mensaje porque la gente se sienta bien. No podemos dejar de corregir porque la gente se ofenda, porque a veces no lo entienden. De repente oímos que gente dice, déjalo, después se te va a hacer un problema. Es que si se hace el problema, que se haga. ¿Por qué? Porque no estamos aquí para agradar al hombre, no estamos para descuidar la obra que se nos encomendó, que no es nuestra, es de Él. Espero que la gente que lo esté oyendo lo comprenda, ¿verdad? Así es que, nuevamente, muchas gracias. Continuaremos la próxima semana hablando más de su reino en nosotros y a través de nosotros. Bendecidos. Jorgito, ya bájale a la soberbia. 23 años después. No, Dios mío, ayúdalo, Dios. Bendecidos. Como sé que todavía me escucho, un abrazo azul a todos. Padre, perdónalo, no sabe lo que hace. Un abrazo, mundo. Confronta a tu hijo de tanta soberbia. Arriba, Cruz Azul, el odio. Arriba. Buenas tardes, se les ama. Gracias. Chao.